Como lo manifesté la semana pasada, al terminar ya el ciclo del estudio del libro de Apocalipsis, que nos llevó 11 meses y un poquito más, nosotros anunciamos el estudio relacionado con la iglesia. Ahora, el término o el concepto que mueve este estudio es básicamente el que nosotros podamos entender el funcionamiento de la iglesia a partir de conceptos generales, pero esos conceptos generales también llevarlos a nuestra propia realidad como Iglesia Cristiana de La Serena. Y es importante poder nosotros tener claridad, las personas nuevas, ¿no es cierto?, los hermanos nuevos, los hermanos antiguos, y todos nosotros alinearnos en un concepto común que nos permita estar en un mismo sentir en relación a lo que es el propósito de la iglesia en términos generales, que es una iglesia, ¿no es cierto?, y cuáles son los propósitos ya más específicos para nosotros como iglesia. Obviamente, cuando hablamos de la iglesia, estamos hablando de un organismo vivo, como lo dijimos, ¿no es cierto?, que tiene un propósito de existencia común. Todas las iglesias cristianas del mundo, iglesias sanas, verdaderas, ¿no es cierto?, tienen un propósito común. Y ese propósito es glorificar a Dios. El propósito no es satisfacer las necesidades de las personas. Por supuesto que eso es parte también del quehacer de la iglesia, pero el propósito central y primario es glorificar a Dios. Ese es el propósito principal. Por eso es que nosotros tenemos que entender que todo lo que hacemos tiene que ser para la gloria de Dios. La iglesia no existe primariamente para solucionar tus problemas matrimoniales, mis problemas matrimoniales, para ayudarte a encontrar trabajo. No existe para eso, ¿no es cierto? Existe para dar gloria a Dios. Ahora, una iglesia, ¿no es cierto?, al ser un organismo vivo y al estar constituido por personas salvadas por la gracia de Dios, que no teníamos ningún merecimiento, que estábamos absolutamente condenados, que lo que merecíamos era el lago de fuego eterno y que por la pura gracia de Dios hemos sido rescatados, entonces, bajo esa concepción, entender lo que es la iglesia. La iglesia no es perfecta. ¿Por qué? Porque está constituida por miembros que somos todos imperfectos. Todos estamos en un proceso de modelación, ¿no es cierto? Dios está transformando nuestra vida permanentemente. No se olviden que la santidad en un sentido estricto es para nosotros como cristianos una quimera. ¿Por qué? Porque nunca vamos a ser santos a la manera de Dios. Pero nuestra vida tiene que esforzarse permanentemente en esa dirección. ¿Y por qué nunca lo vamos a hacer? Porque hay algo central, ¿no es cierto?, algo estructural, que estamos, ¿no es cierto?, en una doble naturaleza. Tenemos una naturaleza espiritual dentro de una naturaleza carnal. Y la una odia a la otra. ¿Ya? Entonces, estamos luchando. Por eso es que la iglesia no es un lugar donde vamos a encontrar necesariamente el mejor ambiente que nosotros pudiéramos querer o esperar. Tampoco se trata de que seamos un bodrio y, ¿no es cierto?, y la cuestión de siempre tirante. No. Sobre todo cuando la iglesia, el Señor nos está bendiciendo con un crecimiento numérico. ¿Ya? Esto es bien importante, hermanos, porque la clave, cuando veamos ya más adelante todo lo que es el quehacer de la iglesia según la Escritura, ¿no es cierto?, vamos a centrarnos un buen rato en el concepto del amor a Dios. Primera carta de Juan, que estamos examinando los varones en la mañana temprano, ¿no es cierto?, nos ha llevado a recorrer todo lo que es el concepto del amor entre hermanos y cómo ese amor entre hermanos y hermanas, ¿no es cierto?, es la señal más clara, ¿no es cierto?, de que amamos a Dios, de que amamos a Dios. Entonces, no solamente amamos a nuestros hermanos como debemos amarlos, sino que también amamos a nuestros hermanos como Dios nos ama a nosotros. Dios no nos ama a nosotros, y todos lo sabemos, y espero que sea así, por lo espirituales, capos o inteligentes que somos. No nos ama por esas cualidades. Nos ama por el puro afecto de su voluntad y nos ama porque Él puso su Espíritu Santo en nosotros y entonces eso es lo que Dios ama de nosotros. Pero nosotros somos, sin el Espíritu Santo, aborrecibles a Dios. Aborrecibles a Dios. Y esas son realidades concretas que en definitiva nosotros tenemos que ir digiriendo y asumiendo y, por supuesto, incorporando en un proceso de toda la vida. Y específicamente también,
todo este estudio relacionado con la iglesia, hace el enfoque a nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque tú tienes que tener un sentido de pertenencia. Ser miembro de una iglesia es mucho más que el hecho de inscribir tu nombre y dar tus datos personales y sentirte partícipe de la iglesia. Ser miembro de una iglesia es entender el hecho de que soy parte de un cuerpo, que soy parte de una unidad que yo no puedo llegar y romper. Una unidad que es el fruto del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y de la elección que Él hizo por mí en la eternidad pasada. Entonces es una responsabilidad, es un privilegio y es el vehículo por el cual Dios va a operar en mi vida y en la vida de los demás. Este concepto corporativo es tan importante, ¿no es cierto?, que por supuesto implica el hecho de la pertenencia. Por eso es que cuando algunos hermanos, y por favor esto no es una crítica, es simplemente una introducción y queremos ir cambiando el vocabulario, no porque queramos tener un vocabulario más espiritual o no, sino que simplemente para que por medio de las palabras también vamos nosotros sintiendo la convicción de por qué Dios nos puso acá. No qué hago yo aquí, ¿por qué Dios me puso acá? Cuando alguien se hace qué hago yo aquí, la pregunta a veces, y desgraciadamente muchas veces, es porque la persona no se siente a gusto donde está. Pero ese no es el punto por el cual nosotros medimos la pertenencia o la permanencia de una iglesia. Si Dios te llamó aquí, verdaderamente te llamó aquí, y salvo que Él efectivamente te saque en función realmente de algo en lo cual Él está involucrado realmente, entonces bueno, ese es otro aspecto. Pero el ser miembro de la iglesia implica el absorber y asumir el concepto de mi iglesia. Cuando tú oras por los puntos que están en la oración congregacional, por ejemplo, dice Señor, y te pedimos que esta iglesia crezca. No, que mi iglesia, es tu iglesia porque tú eres parte de ella. La iglesia no está fuera de ti. La iglesia no es la iglesia la que tiene problemas. Tenemos problemas. No es la iglesia la que está creciendo. Estamos creciendo. No es la iglesia la que va madurando. Estamos madurando. ¿No es cierto? Entonces, esos conceptos, hermanos, entender y empezar a vivir de esa manera es crítico para el desarrollo de la iglesia. Además, la iglesia es un organismo vivo y dinámico, ¿no es cierto? Y heterogéneo. ¿Por qué? Porque vamos a tener personas con un nivel de madurez, personas con otro nivel de madurez, personas, ¿no es cierto?, que entienden mejor las cosas, personas que entienden poco las cosas, personas que no entienden nada, personas que no son cristianos, y el Señor dice, deja que el trigo y la cizaña crezcan juntos. Yo voy a cegar. No nosotros. ¿Ya? Entonces, son elementos que yo espero en el Señor a lo largo de este estudio, ¿no es cierto? Vamos nosotros, y por eso es que la próxima semana voy a bajar del púlpito, porque esto me incomoda a mí, porque no quiero que sea una predicación, ¿entiendes? Quiero que sea una interacción. No porque tengamos mucho que opinar, sino porque quiero que interactuemos en el buen sentido de la palabra en relación a esto que nos compete, ¿no es cierto?, a todas las iglesias, pero en particular y tomando, ¿no es cierto?, la parte que nos corresponde a nosotros. Por eso es que nuestra iglesia no es la iglesia en términos etéreos. Por supuesto que todos estos principios son aplicables a cualquier iglesia, pero quiero que los asumamos y los absorbamos como propios. ¿Ya? Esto, hermanos, es súper relevante porque Cristo amó a la iglesia, a todas las iglesias, ¿no es cierto?, que donde Él verdaderamente reina, que dio su vida por ella. Entonces la iglesia no es un elemento suntuorio, no es un elemento que yo puedo dejar, votar, eliminar, ¿no es cierto?, poner pausa. Todas esas cosas que nosotros hacemos muchas veces en el desconocimiento o la inconsciencia. Y le estoy hablando a hermanos fieles y hermanas fieles. ¿No es cierto? Porque obviamente no puedo estar hablando a las personas que no están. Las personas que no están nomás. Por lo tanto, el punto es siempre que hay un remanente en la iglesia que es el que tiene que tirar el carro. Pero tiene que tirar el carro con amor. Porque si tira el carro sin amor, entonces nos transformamos en legalistas, nos transformamos en una serie de cosas que es algo de lo que siempre y permanentemente tenemos que escapar en la iglesia. ¿Ya? Entonces, toda esta introducción es necesaria hacerla para que tú entiendas el sentido de esto. Esto es doctrinal,
pero también es vivencial. Esto significa que con estos elementos yo tengo que aprender a amar a mis hermanos. ¿Por qué? Porque ese es un mandato divino de Dios. Divino de Dios. El que no ama a su hermano que ve, ¿cómo dice la Escritura en Juan? Puede amar a Dios que no lo ve. ¿Ya? Entonces, eso, hermanos, es fundamental. Es fundamental. Eso no quita que nosotros nos corrijamos, pero todos nos exhortemos, ¿no es cierto? Nos disciplinemos, pero lo que nos une no son solamente reglas, es un espíritu que Dios ha puesto en nosotros. Y ese espíritu es el Espíritu de Dios, que es Dios mismo. Él cambia nuestra actitud, Él cambia nuestra manera de pensar, Él cambia nuestra manera de vivir. La Iglesia Cristiana de La Serena, que tiene ya 25 años, tiene una declaración de principios de hace algunos años ya. Una declaración de principios es básicamente un resumen muy acotado de los puntos o pilares sobre los cuales la Iglesia se levanta. Todos, por supuesto, en este caso tienen que ser de carácter doctrinal, que obviamente al ser de carácter doctrinal derivan en un efecto conductual. Pero no estamos hablando de un efecto conductual en primer lugar. La Iglesia cristiana no es un lugar donde las personas se sientan de esta manera, se visten de esta manera. No, esas son conductas. La Iglesia se tiene que levantar sobre bases doctrinales sólidas. Y nosotros establecimos hace varios años atrás ya principios, que es con los que vamos a comenzar este estudio, y que tienen relación, por supuesto, con el piso doctrinal sobre el cual se levanta la Iglesia. Obviamente es la Biblia, obviamente, y por eso digo, este es un resumen que nosotros hacemos de manera rápida, que nos pueda identificar a todos. Por eso es que partimos con esto. Lo primero, el concepto de la declaración de principios, ya lo dijimos. Entonces dice, la Iglesia Cristiana de La Serena, eso nos identifica directamente a nosotros, somos nosotros, es mi iglesia, es tu iglesia, ¿no es cierto? En primer lugar, es una comunidad. El concepto comunidad, muchas veces nosotros lo asociamos casi exclusivamente a vivir todos juntos. Pero el concepto de comunidad en sí es muy amplio, tiene que ver en algo que nos une, en algo que es común, ¿no es cierto? Algo que es común. Cuando se habla de la comunidad científica, la comunidad, esto se está hablando de personas no que vienen uno al lado del otro, o que viven en la misma casa, sino que están y viven bajo principios iguales o comunes. La Iglesia cristiana desde ese punto es una comunidad y tiene una composición. Esa composición está dada por todas las personas nacidas de nuevo. Aquí nosotros nos quebramos la cabeza, aunque ustedes no lo crean. ¿Por qué? Porque en definitiva colocamos cristianos, colocamos creyentes, y la verdad que el concepto bíblico más acertado es nacido de nuevo, porque hasta los católicos se llaman cristianos, y creyente puede ser creyente en cualquier cosa, una cosa demasiado genérica. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la Escritura? Nacidos de nuevo. Como Jesús se lo manifestó a Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo. ¿Ya? Ahora, estas personas nacidas de nuevo, ¿no es cierto?, son lo que nos da el concepto de comunidad. ¿Qué nos hace comunidad? Que todos nosotros hemos nacido de nuevo. Por supuesto, primero que somos personas, y eso significa todo lo bueno y todo lo malo que tiene una persona, pero esencialmente, si nos vamos al rigor doctrinal, somos todos malos, todos condenados, todos merecíamos el infierno, todos merecíamos el juicio de Dios, y sin embargo, por el puro afecto de su voluntad, Él nos salvó. Por lo tanto, aquí nadie puede atribuirse, ¿no es cierto?, ninguna ínfula de nada, porque todos somos salvos de la misma manera. Gracia, que también lo vamos a ver, ¿ya? Entonces, eso es lo que nos hace comunes. Eso es lo que nos une. Cuando nosotros decimos somos una comunidad, es el punto central, que hemos nacido de nuevo. Que hemos nacido de nuevo, ¿ya? Ahora, en una congregación, en un salón como este, cuando tenemos un servicio o cuando tenemos una reunión,
No todos son nacidos de nuevo, es un hecho. ¿Ya? Pero obviamente eso no nos compete a nosotros, sino que a nosotros nos compete, ¿qué cosa? Enseñar, guiar, entregar, todo lo que implica eso. En una iglesia como la nuestra vamos a tener muchas veces personas que son asistentes, personas que son ocasionalmente asistentes, personas que son permanentemente asistentes, pero no necesariamente nacidos de nuevo. ¿Ya? En una iglesia tú no puedes filtrar eso. Si una persona está asistiendo y está de acuerdo con todas las cosas y tú ves todo esto, ¿no es cierto? Bueno, las vas haciendo parte del cuerpo, pero finalmente esto es un proceso de carácter personal. Obviamente eso va a implicar que cuando nosotros somos nacidos de nuevo, daremos frutos. No la cantidad y la calidad de fruto que yo espero de mi hermano, el que Dios le esté dando según su medida. ¿Ya? Entonces, personas nacidas de nuevo. Como consecuencia de ser nacidas de nuevo, creemos y vivimos, que creen y viven los siguientes principios como fundamento de su fe. Entonces, como consecuencia de haber nacido de nuevo, creemos. ¿Ya? Esto tiene que ser como consecuencia de que he nacido de nuevo. Porque si a alguien le preguntan, ¿crees que Jesús es el Hijo de Dios? Probablemente te responda, sí. ¿Ya? Pero a lo mejor esa creencia no viene de haber nacido de nuevo, sino que viene de un concepto cultural, religioso. ¿Ya? ¿Alguna pregunta ahí? ¿Entendemos el concepto, el principio? Entonces, el primer principio, y esto es de carácter doctrinal, nosotros como iglesia cristiana creemos en un solo Dios. Un solo Dios. Pero, a diferencia de los judíos, hasta el día de hoy, que no creen en la Trinidad, a diferencia de un movimiento, de una secta que ha crecido a niveles grandes, ¿no es cierto?, y preocupantes como los testigos de Jehová, no creen en esto. Y cuando nosotros creemos en un solo Dios, creemos en el milagro que Dios nos muestra de la Trinidad. Hay un Dios, Dios es Padre, hay un Dios Hijo, y el Espíritu Santo también es Dios. Esto es la base de nuestra teología, porque la operación de cada uno de ellos tiene que ser a la altura de Dios para que se cumplan así los propósitos de Dios. Si el Espíritu Santo no es Dios, entonces, ¿quién está dentro de nosotros enseñándonos la Escritura? ¿Alguien menor? ¿Alguien inferior? Si Jesús no es Dios, el que pagó el precio en la cruz, entonces, ¿quién es? ¿Alguien importante? ¿Alguien grande? ¿Alguien famoso? No. Y por supuesto, el Padre es Dios. Y por supuesto, creador del cielo y la tierra, que significa que creó todo. ¿Ya? Nosotros tenemos y podemos describir este concepto de un solo Dios, pero por supuesto que nuestra mente finita no puede entender completamente todo lo que eso implica y significa. Pero Dios se manifiesta por causa de nosotros como un Padre, un Hijo y el Espíritu Santo. Y los tres son Dios, y los tres tienen una función bien específica en el plan de redención que el Señor, ¿no es cierto?, estableció antes de la fundación del mundo. Algunos ejemplos, Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya. El primer elemento que tenemos ahí es la palabra Dios, ¿no es cierto?, creó Dios. La palabra en el Antiguo Testamento para Dios, que es un título, es la palabra Elohim o Elohim, ¿ya? Los judíos también hablaban de Él como Dios, ¿ya? Elohim es una palabra que habla de Dios, pero plural. La palabra Elohim es plural, ¿ya? ¿Y cómo sabemos nosotros eso? Porque cuando saltamos al versículo 26, bueno, todos conocen Génesis 1, Dios creó el primer día y así sucesivamente, y cada vez que creaba decía Dios, veía que lo que hizo y decía que estaba bien, ¿ya? Pero llegamos al versículo 26, a la creación del ser humano. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ya. Ahí, ¿no es cierto?, tenemos
Entonces dijo Dios, Elohim, plural, pero uno, hagamos, y utiliza por primera vez un concepto plural después de nombrar Elohim. ¿Ya? Dijo Dios, hagamos, en plural. ¿A quién? La única vez que Dios se habla a sí mismo o habla este concepto trinitario es cuando crea al ser humano. Padre, Hijo y Espíritu Santo crean a este ser humano y este ser humano llevaría el sello de la imagen de Dios, que obviamente no es física, sino que tiene que ver con la imagen moral de Dios, desde el punto de vista de que el ser humano era puesto como administrador y cabeza federal de todo el resto de la creación. Entonces el ser humano debía plasmar la imagen de Dios en la administración de todo lo que Dios había creado los días anteriores. ¿Ya? Por eso es que después dice, los bendijo, multiplíquense, sojuzguen, llenen la tierra, señoreen sobre los peces, sobre todas las cosas. ¿Ya? Ese es el concepto de la creación y aparece por primera vez la pluralidad. Ahora, en 11, el mismo Génesis, pero 11:7. 11:7, ¿no es cierto? Ya pasó el diluvio, el capítulo 6, murieron los gigantes, la primera generación de gigantes, y esto acá, y todo, y todos mueren, aparece Noé, capítulo 9, se baja el arca. ¿Y qué creen ustedes? 2 capítulos más allá, nos encontramos otra vez con la maldad a tambor batiente. Dios había dicho, dispérsense. Y el hombre, en su desobediencia, se concentró. Por lo tanto, Dios, como un juicio, confunde los idiomas, nacen nuevas glosas, lenguas, ¿no es cierto? Y se dispersan según la lengua que les llegó, ¿ya? Pero vemos aquí en el 11:7, 11:6 y 7, perdón. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos... Perdón, pausa. Ahí entonces utiliza el nombre propio. Elohim es el título. Dios, que se traduce como Dios, con mayúscula, ¿no es cierto? Pero aquí está diciendo, y dijo Yahweh, Jehová, ¿no es cierto? El nombre propio de Dios, el mismo que le da a Moisés, dice esto. Y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado en hacer. Ahora pues, descendamos, y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Ya, ahí está entonces la otra manifestación de la pluralidad de Dios. Dios plural, ¿ya? En ese entonces no había manifestación de Padre, Hijo, Espíritu Santo por separado, como lo vamos a ver en sí. Por eso es que también uno puede entender que cuando los fariseos rechazan a Jesús, no lo rechazan necesariamente porque él decía. De hecho, para los judíos, el concepto mesiánico que tenían no era equivalente a que el Mesías era Dios, sino que simplemente el Mesías, entre comillas, simplemente era un libertador de la talla de Moisés, de la talla de David, ¿no es cierto?, de esas características. Cada vez que Jesús decía es el Mesías, ¿no es cierto?, no era tanto alboroto, pero cuando decía soy Dios, que lo decía permanentemente, entonces ahí es donde se hacían, porque la condenación no fue porque se dice de sí mismo ser el Mesías, sino que la condenación es porque se dice Dios, y no hay más Dios, decían los fariseos, que César. ¿Ya? Éxodo 20, 3 al 5, una diferencia acá. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Ya. La palabra Dios, recuerden ustedes que lo que estamos leyendo nosotros es una traducción, ¿no es cierto?, a otro idioma, y la única diferencia que hicieron la traducción al español es colocar Dios en minúscula. Pero la palabra ahí es Nahash, por si quieren notarla, que es la misma palabra que usa Dios, ¿no es cierto?, para referirse a la serpiente, que habla con Eva, ¿ya? Se traduce serpiente. Hasta el día de hoy no se sabe exactamente por qué se tradujo serpiente, porque la traducción es
ser brillante o ídolo. Ser brillante o ídolo. ¿Ya? Y por eso se escribe con minúscula. En el hebreo antiguo, sobre todo en el hebreo antiguo, que es que está escrito el Pentateuco, es muy difícil distinguir qué es lo que realmente significa, por ejemplo, la palabra Nahash, porque tiene varias definiciones y algunas no necesariamente tienen que ver no se relacionan mucho entre sí, pero lo único que ayuda es el contexto, los contextos, ¿ya? Vale decir, el contexto aquí es la comparación entre el Dios verdadero y los dioses falsos, y por lo tanto ahí la traducción de Nahash es ídolo o abominación, que también se traducía así, ¿ya? Y le dice, Dios hace la diferencia, no tendrás ídolos, ¿no es cierto?, sino que ni te inclinarás a ellos ni nada, porque Él es un Dios vivo y es celoso, y explica después largamente qué es lo que son los ídolos, que son muertos, no tienen ojo y no ven, y todas las cosas. Entonces ahí está haciendo una diferencia. Deuteronomio 6:4 va a declarar el famoso Shema Israel, que es Oye Israel. Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ya, eso es el encabezado de todos los rezos hasta el día de hoy de los judíos. Y lo cantan. ¿Ya? Shema Israel, Adonai, Adonai, Elohim, Hem. Oye, Juanito, no te rías si es hebreo exacto. Shema Israel. Oye Israel, Adonai, el Señor, Dios, uno es. Pero la concepción de uno de ellos es uno, nunca jamás. Para ellos la Trinidad es una aberración. O el concepto, por favor, la palabra Trinidad tampoco aparece en la Escritura. ¿Ya? No aparece en la Escritura. Pero sí aparece el concepto. Puedes llamarlo trino, trío, triple, pero se usó Trinidad. ¿Me entiendes? Para definir de alguna manera este concepto de Dios en tres personas. Dios en tres personas. ¿Ya? 1 Timoteo 2:5. 1 Timoteo 2:5. Los judíos, es increíble. Es una ceguera increíble. Es como cuando niegan Isaías 53. Ellos cuando explican la pluralidad, por ejemplo, en Génesis, dice que Dios le está hablando a los ángeles. ¿Ya? Pero es que la palabra que usa ahí es o Elohim, que es circunscrita únicamente a Dios, o Jehová, que es el nombre propio de Dios. Por eso es tan importante. Dijo Jehová, el hombre será haciendo malo. Entonces después dice, en ese contexto dice, bajemos. Nunca nombra nada más. Tiene relación directa con eso. Entonces, pero es parte de la ceguera. Es decir, no hay una justificación ni siquiera doctrinal. Hoy en día, sumado a eso, es que los rabinos actuales, y diría yo los rabinos desde el tiempo de ¿cómo se llama esto? La reconquista de Israel el año 48, los rabinos hoy día tienen una concentración casi exclusivamente en el Talmud y no en la Torah. ¿Ya? Usan la Torah, por supuesto, la besuquean y todas las cosas las sacan, pero es como la Biblia para el sacerdote. Es palabra de Dios, la besuquea, pero ¿qué es lo que enseña? La tradición. ¿Ya? ¿Qué dice 1 Timoteo 2:5? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Ya, entonces hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Marcos 12:29 es Jesús repitiendo Éxodo 23:5. Está hablando a los judíos y está hablando de Shema Israel. Primera de Juan 5, 6 y 7. Primera carta de Juan 5. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Ya. Ok, entonces, recapitulemos. La iglesia cristiana somos una comunidad compuesta por personas imperfectas, pecadoras salvadas por gracia,
que hemos, por gracia de Dios, nacido de nuevo. Y como hemos nacido de nuevo, no porque seamos más inteligentes o más espirituales o mejores que cualquiera, sino que por el solo hecho de que Dios en su infinita misericordia, gracia y soberanía nos hizo nacer de nuevo, creemos y luchamos por vivir los siguientes fundamentos. Un miembro de la Iglesia Cristiana de La Serena, entonces, cree que hay un solo Dios, porque la Biblia lo dice. Estos son algunos pasajes. Segundo, entendiendo lo primero, el segundo pilar es la persona de Jesucristo. La persona de Jesucristo. Entonces, creemos que Jesucristo es el unigénito. La palabra unigénito, en el caso de Jesucristo, se define de dos maneras. Único en cantidad y único en género. No ha habido ningún ser humano igual a Jesús. Ningún ser humano ha nacido de la manera en que nació, fue concebido Jesús, no nació. Ningún ser humano fue concebido como fue concebido Jesús, y ningún ser humano que ha vivido en este mundo después de la caída ha vivido o ha experimentado la ausencia del pecado. ¿Ya? Son las dos cosas, ¿no es cierto?, de las cuales se deriva la palabra unigénito. ¿Ya? El unigénito, Hijo de Dios, es Dios que vino al mundo para dar vida eterna y vida en abundancia a todo aquel que en Él crea. Es la imagen del Dios invisible, realizó milagros, murió por nuestros pecados, resucitó, ascendió y ahora vive junto al Padre. Y esta es la función actual de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro sumo sacerdote, gran sumo sacerdote, que está intercediendo por quienes, por la iglesia. Jesús no está intercediendo por los perdidos. Jesús está intercediendo por la iglesia, para que la iglesia haga su trabajo. Para que la iglesia haga su trabajo. Si tú estás fuera de la iglesia, ¿no es cierto?, en términos de pertenencia a esta iglesia o otra iglesia, ¿no es cierto?, una iglesia cristiana, tú no vas a cumplir el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios está dado por esto, por la iglesia. Es la iglesia el cuerpo de Cristo, es la iglesia la que cumple la misión que Cristo nos ha dado. Él es la cabeza, Él da las directrices, Él da la dirección, Él da el poder. Pero nosotros somos los que operamos, obramos, nos usa. ¿Ya? Y por supuesto volverá a juzgar a los vivos y a los muertos. Ahora, la persona de Jesucristo es Dios. ¿No es cierto? No como los testigos de Jehová, por ejemplo, que consideran que Jesucristo es una especie de arcángel Miguel, de manera increíble, no se sabe cómo llegan a esa conclusión. Pero el tema es que si Jesucristo no es Dios, nosotros no podríamos estar cubiertos con la justicia de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos pecaron ¿contra quién? ¿Contra la tierra? ¿Contra la creación? Contra Dios, ¿no es cierto? Contra Dios. Por lo tanto, la justicia de Dios, que en el caso de la justicia de Dios, que es la verdadera justicia, que es restitutiva, ¿qué se le podía dar a Dios? Que cubriera la deuda que adquirió la humanidad por herencia de Adán. Porque si hablamos que entonces se trataba de un ser sin pecado, podría haber mandado un ángel, ¿no es cierto? Dios podría haber materializado un ángel, como más de alguna vez lo hace en el Antiguo Testamento, y que muriera en la cruz. Ese ser no tenía pecado, pero era un ángel. ¿Qué es lo que satisfacía la justicia de Dios? ¿Cuál es la deuda que el hombre había adquirido con Dios? ¿A quién había ofendido? A Dios. Por lo tanto, solo Dios podía satisfacer esa justicia. Por eso es que Dios viene en la persona de Jesucristo, y Él es el único capaz de cubrir y ser la propiciación por nuestros pecados, el único pago aceptable, ¿no es cierto? Y el único pago efectivo tenía que ser Dios, Dios mismo. ¿Ya?
Entonces, por eso es que Jesús, si no es Dios, entonces la deuda sigue en pie. Abonamos a la deuda, pero todavía tenemos deuda. Todavía tenemos deuda. Juan capítulo 1, versículos 1 y 2. Evangelio de Juan. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada. No, es Evangelio, no Primera de Juan. Es el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan. Porque nos están viendo también en otros lados. Es el Evangelio de Juan, a nuestros hermanos rioplatenses. Otra voz. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahí está, ¿no es cierto? Entonces en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Ya? Y dice en el principio, y saltamos al versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ya. Entonces, la persona de Jesucristo siempre es declarada como Dios, el Verbo, el Hijo, el Logos. ¿Ya? Capítulo 10 de Juan, el mismo Evangelio, 10, 30 al 33. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedráis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Te haces Dios, ¿no es cierto? Entonces, Jesús nunca bajó el estándar. Si Jesús hubiese dicho solamente soy un Mesías, soy solamente un Salvador, esta cosa acá, no, pero él dijo soy Dios. La pregunta del sumo sacerdote en Marcos 15, ¿se acuerdan? Cuando lo confronta, le dicen, ¿eres tú el Hijo del Altísimo? Él dice, sí, yo soy. Y ese yo soy, recuerden, no es yo soy de presentarse, sino que la palabra ahí es Yahweh, usa el nombre de Dios. Y eso es lo que hace que el sumo sacerdote rasgue las vestiduras, porque él usa como propio el nombre de Dios. Y dice, y verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con poder y gloria. Y ahí viene, ¿no es cierto?, todo lo que se desata posteriormente. Entonces, 17, 6 al 15 lo dejamos, 20, 28. Ustedes lo ven en su casa. Capítulo 20, versículo 28. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Ya. Recuerden que esa escena es la segunda vez que Jesús se aparece a sus discípulos que estaban, ¿no es cierto?, encerrados, y él atravesó las paredes, y la primera vez que apareció estaban los otros discípulos, y cuando llegó Tomás y no lo alcanzó a ver, entonces dijo, no voy a creer si no meto mi mano acá, así todo esto. Entonces le llama Señor mío y Dios mío. ¿Ya? Ahora, 1 Timoteo 3:16. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Jesucristo es Dios, ¿no es cierto? Jesucristo es Dios. Hechos 4, 11 y 12. Hay muchos otros pasajes, la verdad que muchísimos, muchísimos. Ustedes pueden enriquecerlo siguiendo la misma línea. Hechos 4, 11 al 12. 11 y 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En que podamos ser salvos. Por eso después dice Romanos 6, 23. Podríamos leer Romanos 3, 23 y podríamos leerlo y seguir leyendo. Romanos 6, 23. Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús,
Señor nuestro. Ok, amén. Entonces, la próxima semana vamos a ver algo súper grande, que es la gracia, la fe y la Biblia, que son los otros 3 aspectos que completan estos 5 pilares que nosotros como Iglesia Cristiana de La Serena asumimos como fundamentos de nuestra fe, ya una declaración de principio. Entonces, fundamental, por supuesto, partir con Dios, Dios Padre, Dios el Hijo, ¿no es cierto? Y vamos a ver también a Dios el Espíritu Santo. Entonces, el propósito, como digo, es que nosotros podamos empaparnos de esto de una manera ya personalizada, como miembros de esta nuestra iglesia amada, Iglesia Cristiana La Serena, ¿ya? Y por supuesto vamos a hablar, va a ser un estudio que probablemente nos lleve gran parte del año, si no todo el año, porque tenemos que derivar en todas las disciplinas espirituales, la oración, la palabra, todas las cosas que nos dice, ¿no es cierto? Y el propósito fundamental que tiene la iglesia, que es la gloria de Dios, la iglesia, que es el perfeccionamiento de los santos para la obra del ministerio. Por eso es que la iglesia y todos nosotros debemos preocuparnos por la profundidad de la enseñanza en cuanto a calidad y pureza, y Dios se preocupará de la cantidad. La Biblia dice claramente una y otra vez que es Dios quien agrega los que han de ser salvos. No los agregamos nosotros. Por eso es que la iglesia no se enmarca o no se enfrasca en proyectos, ¿no es cierto?, que de alguna manera, no voy a juzgar las intenciones, pero el gran evangelista, ¿no es cierto?, el elemento, el factor de cambio, la luz y la sal que Dios está usando, somos cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Y para eso nos preparamos, para la obra del ministerio. Hay una parte del ministerio que es interna, ¿no es cierto?, que tiene que ver principalmente con el edificarnos unos a otros, y hay, por supuesto, una parte del ministerio que es externa, que tiene que ver directamente con el evangelismo, ¿ya? Pero el evangelismo entendido como una forma de vida, no como una situación puntual. Por supuesto, la iglesia provee un estudio evangelístico, pero el evangelismo de la iglesia no se reduce a eso. Todos nosotros estamos evangelizando y debemos estar día a día como una forma de vida, ¿no es cierto?, llevando nuestra realidad como cristianos, siendo sal y luz, nada más, siendo sal y luz, y entender bien esos 2 conceptos. Amén.